Pulso Político. Le damos la bienvenida al señor economista Alfonso Viñes para que nos dé datos muy importantes sobre la economía, como por ejemplo, ¿no? Señor Viñes, bienvenido a Pulso Político. La economía que en estos momentos vive Venezuela, haciendo un paralelo a la economía que vive el Perú, ¿cómo usted la ve? ¿Cuál sería su comentario? Ante todo, un saludo a su distinguida audiencia. Ahora hemos podido presenciar con estas elecciones fraudulentas de Maduro, que Maduro representa la economía socialista, la economía de izquierda, el llamado socialismo del siglo XXI, que en la práctica es un desastre para los habitantes de Venezuela. La pobreza en Venezuela está en más del 80%, la pobreza extrema. ¿Por qué? Porque no hay inversiones. ¿Y por qué no hay inversiones? Porque Maduro y los socialistas no respetan la inversión privada. Entonces, no hay trabajo, o si lo hay es pésimamente remunerado. Por eso vemos a millones de venezolanos que han huido de Venezuela buscando mejores condiciones de vida. Ese es el resultado del socialismo. Esas miles de familias que vemos aquí en Arequipa, en Lima y en todo el Perú, familias que sufren, porque los delincuentes son un 5%, son una minoría. La mayor parte es gente decente, familias trabajadoras de Venezuela, que huyen de la economía socialista, de la economía de izquierda. Por eso, acá nosotros los peruanos tienen que aprender, quieren estar como los venezolanos, si aceptan un gobierno de izquierda o socialista. El socialismo y la izquierda ha demostrado empíricamente y en la práctica que solo genera pobreza. El socialismo es la ideología del odio, de la envidia. Ahora, señor Viñes, en eso que usted llama economía socialista, ¿cuál es la fórmula que ellos tienen que los lleva precisamente a esa hiperinflación y a falta de empleo? La fórmula que ellos usan es comienzan a estatizar a las empresas privadas. Al estatizar las empresas privadas, quienes ocupan esos puestos son gente ideologizada, gente de izquierda que no sabe generar riqueza, gente politizada, gente que nunca ha trabajado, solo gente que se ha llenado del marxismo y del economismo, que es una ideología del odio, de la envidia. Entonces, esas personas sin ningún conocimiento empresarial entran a las empresas públicas, a las empresas que ellos estatizan. ¿Y qué hacen en las empresas públicas? Saquearlas hasta que ya no puede, hasta que quiebre. Ejemplo, Bolivia. Bolivia, de ser un exportador grande de gas, ellos adoptan la economía socialista con Evo Morales y ahora el nuevo presidente. ¿Qué hacen? Estatizan el gas. ¿Para qué lo estatizan? Para saquearlo. Luego, no, porque en una empresa uno tiene que hacer mantenimiento de los equipos, tiene que hacer nuevas inversiones buscando nuevos yacimientos de gas. Ellos no, ellos se dedican al robo, al saqueo. Por lo tanto, distinguidos ciudadanos del Perú, hay que estar alertas. No puede ser elegido nadie de izquierda ni ningún socialista, porque lo que haría es destruir la economía del Perú, llevarnos a la pobreza, y todos los peruanos estaríamos como los venezolanos, emigrando, buscando así, sufriendo las familias, buscando mejores condiciones de vida en otros países. Ese es el mensaje. ¿Y cuál es lo peor? Lo más grave de esto, que el causante de este desastre, que fue Hugo Chávez y ahora Maduro, no puede ser retirado del poder. Con fraude y con la complicidad de unas Fuerzas Armadas corruptas, se mantiene en el poder. Eso es lo más grave, porque en los sistemas democráticos, como en el Perú o como en la mayoría de países del mundo, cuando un presidente fracasa en su política económica, en su política social,
cada 4 o 5 años vienen las elecciones. Y si fracasó, se va a su casa y se elige un nuevo presidente que ingresa con un nuevo grupo de personas, un nuevo grupo de técnicos a hacer una nueva política económica. Sin embargo, el socialismo, el fracaso se entornilla, se apropian del poder y nunca se los puede sacar. Cuba, 60 años haciendo sufrir. Me gustaría que estos comunistas, esta gente socialista, Antauro, fuera a vivir a Cuba y vea la pobreza que ocasiona el socialismo. La gente vive en la miseria. Las estadísticas dicen que es 80% de pobreza extrema. No tienen luz, no hay electricidad. Eso no es broma. Pero en cualquier país, en cualquier empresa, si el gerente hace un mal manejo, se va a su casa. Pero estos socialistas, esta gente de izquierda, hacen un pésimo manejo y se quedan en el poder. ¿Por qué? Porque el socialismo, ¿verdad? Los cabecillas son los que disfrutan del poder y al pueblo lo tienen en la miseria. Vamos a tomar en cuenta lo que ha mencionado sobre la fórmula del socialismo. O sea, todo lo contrario sería, ellos no generan la inversión privada. Al generar inversión privada sí se generan empleos. Por supuesto, a diferencia del socialismo, la economía de mercado promueve la inversión privada. Las democracias con economía de mercado promueven la inversión privada. La inversión privada genera empleos. Se promueve la libre competencia, con lo cual el nivel de los salarios se eleva. Ustedes recuerdan, hace 15 años, ¿cuánto era el jornal diario de un obrero en la época de Alan García, del primer gobierno de Alan García? El jornal diario de un obrero hace poco era 10 soles, 12 soles. Gracias a la libre competencia que se estableció en la Constitución con el señor Fujimori, se promovieron las inversiones, el salario pasó de 10 soles a más de 100 soles que es hoy día. Eso es la economía de mercado, fomenta las inversiones, fomenta la competencia. Hoy día, gracias a la inversión privada en la agroexportación, hay zonas que han llegado al pleno empleo, como en La Joya, en Ica, se ha llegado al pleno empleo. ¿Eso qué significa? Que al haber tanta demanda de trabajo, el nivel de los salarios sube. Y hoy día el salario de un trabajador de la exportación es bastante bueno comparado con un salario de otro tipo de persona. Entonces, tenemos que valorar la economía de mercado que hay en nuestro país, que promueve la inversión privada, promueve la libre competencia, promueve la división de poderes, que eso es lo más importante. Por ejemplo, Maduro, él es poder judicial, poder legislativo, él es ministerio público, hace lo que le da la gana. En cambio, en las democracias como en Perú, hay los poderes que son independientes, hay separación de poderes, es decir, ninguna persona tiene todo el poder. Por eso vemos que, por ejemplo, el Ministerio Público la cita a la presidenta a rendir cuentas. En Venezuela alguien lo cita a ese sujeto que es un criminal, que es Maduro. Podemos certificar lo que dice entre inversión privada y generación de empleo porque estábamos leyendo las memorias de Joe Biden, presidente que ya en 10 días se retira de su cargo y ha generado 17 millones de empleos en los últimos 4 años. Efectivamente, y eso es promoviendo la inversión privada. El país más rico del mundo, que es Estados Unidos, ellos tienen una política permanente de promover la inversión privada, porque esa es la que genera trabajo con altas remuneraciones. ¿Usted sabe cuánto es la hora en Estados Unidos, la hora de trabajo? Comparado con una hora de un país socialista, es una diferencia abismal, porque ellos no promueven eso. Entonces, yo solamente quería incidir en un punto. Acá realmente ocurren hechos lamentables, como que muchos congresistas tienen un comportamiento delincuencial.
Pero eso no es culpa del Congreso. El Congreso es una institución Así es. que garantiza la independencia de poderes, que tenemos que cuidarla. Y si hay congresistas que delinquen, debe haber un mecanismo para que sean retirados inmediatamente. Esa sería la forma. La democracia no es mala, la independencia de poderes es lo mejor que puede traer el Perú. Lo problema está que no hay un mecanismo para sancionar a los delincuentes que entran al poder ejecutivo, que entran al poder judicial. Hay muchos jueces corruptos que no son retirados. O sea, la independencia de poderes es un principio valioso que tenemos que cuidar. Y eso le está haciendo daño al sistema. Exacto. Los socialistas dicen, ve, la corrupción es culpa de la economía de mercado. Falso. La corrupción es culpa de las personas que actúan mal individualmente. Y la segunda culpa viene que no hay mecanismos para sancionar a esas personas que actúan mal, mecanismos rápidos, ¿no? Pasa a la comisión, por ejemplo, un congresista ha violado, tenemos la última gran noticia, un congresista ha violado, la han pepeado a una señorita y la ha violado a un congresista. Gerí. Y eso que va a una comisión investigadora. Estoy de acuerdo que debe haber el debido proceso, pero eso debe ser súper expeditivo. Está la chica, está la inspección de está el informe del médico legista. Ya ese señor ya debería ser separado inmediatamente por esa denuncia. Y si se verifica, se da. Claro. Sino que acá como hay ese refrán que dice otorongo no come otorongo. Ese es el problema del Perú. Pero eso no es problema de la democracia. La economía de mercado genera millones de dólares a la economía que alcanzaría para dar excelente salud a todos los peruanos, dar excelente educación. Lo malo es que los corruptos se han enquistado en el poder. Ahora ya nos quedan pocos minutos, señor Viñes. Esto de la inversión privada, ¿se podría hacer también a nivel de gobiernos regionales? O sea, ¿Roel Sánchez debería también promover el empleo, generar empleo con inversión privada, o los gobiernos regionales no pueden hacerlo? Efectivamente, los gobiernos regionales deben de promover la inversión privada. Debe haber una competencia entre las regiones para atraer la inversión. Así es Estados Unidos. Los diferentes estados, Florida, Nevada y todo Nueva York, ellos compiten por atraer inversiones. Por eso Nevada con Las Vegas es la ciudad de los casinos. Ellos atraen a ese tipo de inversiones. O sea, cada estado, cada región debe de promoverlas, competir. Por la Arequipa debe competir con Cusco para traer inversiones en hoteles. Queremos traer, duplicar la cantidad de turistas que vienen, necesitamos infraestructura. Entonces, Arequipa debe competir con Cusco para traer inversionistas en hoteles, en restaurantes. Es decir, el señor Roel Sánchez debería hacer eso, pero él está preocupado en pagar favores, en actos de corrupción, que es pagar favores con plata del Estado a sus seguidores, a los que lo han apoyado. Eso es gravísimo. Parece que los hechos le dan la razón, señor Viñes, porque el hospital Goyeneche tiene que hacer rifas para comprar equipos, cuando el gobierno regional debería hacerlo, pero... Exacto, pero él está preocupado en pagar favores a las personas, las empresas que los han apoyado, cuando él debería decir, si tú me has apoyado a mí, lo has hecho por convicción. Porque entramos en un círculo vicioso que tú me eliges y yo pago a mis electores con actos de corrupción. Eso es gravísimo. Pulso político.